Entonces, bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar hoy día de los briófitos que encontramos en Chile Central, que podemos encontrar en Chile Central. Yo llevo algunos años ya estudiando la flora de briófitos de esta zona del país. Por lo tanto, quería compartirles algunos resultados que hemos obtenido del estudio de este grupo. Y quería agradecer a Javiera por la invitación para poder divulgar estos resultados por este medio, que es lo que hay en estos tiempos, al parecer. Entonces, bueno, primero que nada, en cuanto como al marco conceptual, ¿qué es Chile Central? Esa es una buena pregunta, porque yo cuando comencé a trabajar, ese fue un problema de cómo delimitar esta zona. Si vemos aquí en el mapa de la izquierda, podemos ver que esta parte de Chile, lo que podríamos llamar Chile Central, es la parte del país que posee un clima mediterráneo. ¿Qué significa esto? Es un clima donde las precipitaciones se concentran en los meses de invierno, que son los meses más fríos del año. Aquí podemos ver las curvas de temperatura y precipitaciones, y que este tipo de clima también ocurre en otros lugares del mundo, como en la costa oeste de Norteamérica, la cuenca del mar Mediterráneo, Sudáfrica y el sur y oeste de Australia, perdón. Principalmente. Hay otros lugares también más acotados, más pequeñitos, donde se puede encontrar este clima. Entonces, la primera hipótesis de trabajo fue, bueno, confinemos este trabajo a la zona de clima mediterráneo de Chile. Y luego me di cuenta que eso también es complicado porque, como vemos aquí en este súper interesante trabajo de Federico Ljubert y Patricio Piscos, podemos ver que hay muchas diferentes interpretaciones del clima mediterráneo, y dependiendo de los autores, los límites geográficos de la presencia de este clima en el territorio de Chile es bastante dispar, podríamos llamarlo así, como se pueden ver en estas ilustraciones de la izquierda, o sea, de la derecha, perdón. Entonces, ya que la definición del clima, o sea, la delimitación geográfica del clima mediterráneo es ambigua, decidí como el marco de territorio sobre el cual voy a trabajar, elegí territorio comprendido entre y que abarca todo el territorio de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule. Ahora, claro, cuando yo comencé a trabajar en esta área, todavía no existía la región del Ñuble. Y claro, la región del Ñuble, por lo menos la zona de la depresión intermedia, claramente también tiene clima mediterráneo. Entonces ahí ya se genera un primer error. Aparte que si es que decimos Chile Central, esto no es precisamente Chile Central. De hecho, el punto central de Chile, bueno, para algunos es Punta Arenas, los que todavía creen que Chile tiene soberanía sobre la Antártica. Entonces, entre Arica y el Polo Sur, el punto medio es Punta Arenas. Pero si nos reducimos al territorio continental de Chile, el punto medio estaría entre Concepción y Chillán, más o menos, el paralelo 37. Entonces, claro, toda esta área que yo llamo Chile Central, o que nosotros todos llamamos Chile Central, en realidad es el Chile Centro-Norte. Pero bueno, esa es el área. Entonces, para que ustedes sepan, las especies que les voy a mostrar ahora y la delimitación del área de estudio comprende las regiones que les acabo de mencionar. Bueno, y esto es un territorio bien heterogéneo. A pesar de tener supuestamente el mismo clima mediterráneo, pero podemos encontrar que, bueno, se distribuye más o menos entre el paralelo 28 sur y el paralelo 36, abarcando un área de más o menos 850 kilómetros de norte a sur. En esta gran área
de territorio, podemos ver que en la parte norte hay sectores que reciben apenas 60 milímetros de precipitaciones al año, mientras que en algunos sectores de la parte sur, en la cordillera de Linares, por ejemplo, o en la costa de la zona de Cauquenes, eh, pues llega casi hasta los 1000 milímetros de precipitaciones en un año. Entonces vamos a ver que hay una gran heterogeneidad de ambientes, de formaciones vegetales, de temperatura, y además que es un área que abarca desde el nivel del mar, la costa, hasta los 600, perdón, los 6000 y tantos metros de altitud. Entonces tenemos el rango altitudinal completo desde la costa hasta donde se acaba la vegetación. Entonces eso hace que encontremos una gran diversidad de ambientes. Por ejemplo, en la costa del norte vemos este típico matorral sérico, dominado por cactáceas y matorrales dispersos. Tenemos acantilados costeros en la zona del litoral de la quinta región. Distintos tipos de bosques, matorrales, palmares. En la zona más sur vemos estos bosques costeros. Esta foto de acá de la izquierda corresponde al sector de Tanumé, en la costa de un poco más al norte de Pichilemu. Y por el lado de los Andes también tenemos una gran diversidad de ambientes. Tenemos bofedales de altura, frentes de glaciares, praderas de andinas, bosques caducifolios de Notofagus. Tenemos también bosques xerófilos de tierras más bajas, cajones cordilleranos, etc. O sea, hay una gran diversidad ambiental. Y bueno, Chile Central, como ya ha sido mencionado en un montón de charlas, es uno de estos focos de biodiversidad del mundo. Generalmente estos focos de diversidad se definen principalmente por las especies de plantas vasculares y por las especies de mamíferos o de vertebrados en general. Rara vez incluyen insectos o otros grupos que son menos conocidos. Estas zonas de focos de biodiversidad también, para entrar en esta categoría, también requieren ser zonas que están con una fuerte presión antrópica. Y bueno, todos sabemos que la población de Chile se concentra justamente en esta zona, y eso hace que todos los ecosistemas estén más o menos amenazados. Dentro de las amenazas que hemos podido observar durante los últimos años, una de las cosas más terribles que pasa acá todos los años son la ocurrencia de incendios. Todos hemos visto cómo grandes extensiones de bosques nativos y no nativos también, pero grandes extensiones de territorio se queman año a año. Probablemente también tenga que ver ahí el avance inmobiliario. Afortunadamente ahora parece que está cambiando la ley de que un territorio quemado ya no se puede convertir en, o sea, no se puede cambiar el uso del suelo así como así. Entonces quizá ojalá que eso desaliente a la gente que comete estos crímenes contra la diversidad para expandir el territorio ocupado por condominios y otros tipos de avance inmobiliario. Acá en este mapa de abajo podemos ver en rojo son las zonas urbanas y en verde las zonas de bosque y matorrales. Entonces podemos ver que a pesar de que esta es la zona más intervenida del país, quizás la zona con la mayor presión de destrucción por parte de los humanos, aún queda bastante. Aquí se muestra solamente la región metropolitana, por cierto. Bueno, en esta foto podemos ver los incendios que ocurrieron hace un par de años atrás, y podemos ver que desde el espacio se veía la nube de humo terrible saliendo de toda la cantidad de bosques que se quemaron. Entonces, eso es lo que convierte esta zona en altamente amenazada, y todas las especies, por supuesto, que viven en esta área también. Pero vamos al tema de los mucos, y vamos a partir un poquito, bueno, de hecho, gran parte de la charla va a ser historia de la recolección de los briófitos de esta zona y la historia
de los, de los botánicos que vinieron antes que nosotros, y que todo el trabajo que nosotros hacemos, por supuesto, se basa en el trabajo que ya han realizado estas personas. La briología en Chile central, nótese que en Chile central, porque en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, las colecciones de brigófitos comenzaron 50 o 60 años antes de lo que voy a mencionar ahora. Pero en Chile central, las primeras colecciones que se conocen son las de Carlo Bertero. Carlo Bertero era un médico italiano que vino a Chile en el año 1828, y que era un súper botánico, gran recolector de plantas. Recolectó mucho en la zona en Valparaíso, en Colchagua, en la zona de La Leona, en Rancagua, Punta de Cortés, localidades clásicas ahí de Bertero, y Quillota. Y Bertero envió sus plantas a quien por entonces era uno de los más grandes briólogos del mundo, autor de la flora de los musgos de Europa, una obra impresionante en varios volúmenes que reúne todo el conocimiento que se tenía en esa época de los musgos de Europa, que hasta el día de hoy sigue más o menos vigente. Y el primer artículo entonces que describe o que trata de especies de briófitos de Chile central es este artículo de Skimper, que se llama este caballero a quien Bertero envió sus colecciones. Y Skimper describe 4 especies nuevas basadas en las colecciones de este señor. Entre ellas está la Costesia macrocarpa, que quizás si alguno de ustedes ya se ha introducido en el mundo de los musgos la conozca. Es una especie bien frecuente en la zona central de Chile, especialmente en los meses de invierno. Describió también Neckera chilensis, Syntrichia flagellaris y Bryum clavatum. Estos son musgos que son súper comunes en la zona central, entonces tiene todo el sentido que Bertero los haya recolectado. Recordemos que Bertero no era briólogo específicamente, sino que recolectaba también plantas vasculares y quizás otras cosas que yo no sé, no tengo idea si es que recolectó animales u otro tipo de organismos. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que en esta fecha, en Chile, a finales de la década del 20, de 1820, había una gran convulsión política. Recién se había formado la República y había una especie de caos a finales de esta época, que lo que todo terminó con la revolución de 1829, donde los conservadores se toman el poder. Y el personaje político quizás más importante, más influyente de la época fue Diego Portales. Entonces este señor Diego Portales contrató a un caballero que vemos aquí sentado, que se llama Claudio Gay. Y lo contrató, bueno, Claudio Gay era profesor aquí en un colegio católico, en Valparaíso creo que era, en Santiago, no me acuerdo la verdad. Y la cosa es que Diego Portales lo contrató para hacer un catastro completo de toda la historia natural de Chile. Una tarea que puede, imagínense, al día de hoy puede parecer absolutamente titánica e imposible de lograr, pero este caballero lo hizo y publicó varios volúmenes de su obra de la historia física y política de Chile, y recolectó un montón de cosas, recolectó un montón de briófitos también, y en el caso de los briófitos, los líquenes, los hongos y algas y todo ese tipo de plantas, lo que conocemos como criptógamas, se las envió a este otro señor que se llama Camille Montagne, que era el briólogo, el experto en criptógamas, más que briólogo, más importante que había en ese momento en Francia, y que trabajaba en el Museo de Historia Natural de París. Entonces Claudio Gay le enviaba todas sus colecciones a Camille Montagne, y Camille Montagne entonces es el autor del volumen de lo que se conoce como las plantas celulares de la flora chilena, de la historia física y política de Chile de Claudio Gay. Y en este libro se tratan la super suma de 293 taxones, correspondientes a 178 especies de musgo, 112 especies de hepáticas y 3 antocerotes.
Entonces imagínense la cantidad, bueno, es cierto que no todos esos materiales que se mencionan en esta obra son colecciones de Claudio Gay, sino que también se incluyen colecciones de Bertero y de muchos otros especialistas que vinieron en esa época por todo Chile, digamos, desde, no sé si es que, sí, también se incluyen todos los de Magallanes, aunque en esa época Magallanes aún no formaba parte del territorio chileno. Pero creo que sí hay colecciones de, de Magallanes en esa obra. En fin, aquí podemos ver una especie muy hermosa que se llamaba, bueno, Eriodon-conostomus, que es un endémico, solía ser un género endémico de los bosques del sur, pero datos recientes moleculares indican que no es un género endémico, sino que forma parte del género Rhicostegium. Pero en todo caso, una especie súper característica, muy hermosa y una de las cuantas que ilustró Claudio Gay en su obra. Es interesante darse cuenta de que entre 1830 y tanto, desde el final de los viajes de Claudio Gay, hasta 1896, no existe ninguna colección de briófitos de Chile Central. O por lo menos yo no he encontrado ninguna, y tampoco he encontrado ningún registro de ningún botánico que haya recolectado briófitos y depositado esos especímenes en algún herbario del mundo. Y no es hasta 1896 cuando se retoma esta actividad. Y el encargado de este personaje, el primero que viene acá, este es un botánico sueco, se llama Per Dusen, que estuvo en la zona entre 1896 y 1897. Dusen recolectó un montón de musgo. Era muy buen briólogo. Recolectó en Rancagua, en Santiago, en Valles de Cauquenes, en Pelesquien, en Valparaíso, en un montón de lados. Entonces, Dusen hizo que se incrementara un montón el número de colecciones y el número de especies reportadas para esta zona. Él mismo describió un montón de especies, a diferencia de Claudio Gay, por ejemplo, que, bueno, Claudio Gay aparte que recolectó poquitos musgos en la zona central, digamos. Yo he encontrado solamente 12 especímenes de Claudio Gay, 12 recolectados en Santiago, y todo el resto dice Chile Austral o otra zona. Entonces Ducien es el primero que efectivamente recolecta grandes cantidades de especímenes. Luego otro personaje que recolectó un montón de briófitos también fue don Carlos Porter. Don Carlos Porter, el fundador y el creador de la revista chilena Historia Natural. Fue director del Museo de Historia Natural de Valparaíso durante 13 años, entre 1897 creo y 1910, algo así. Y claro, Porter era un recolector. Enviaba todos sus musgos a especialistas fuera del país. Ya vamos a hablar un poquito de a quién se los mandaba. Pero algo interesante de Porter, por ejemplo, yo he encontrado especímenes de Porter tiene varios especímenes de briófitos recolectados en la Ligua. La Ligua dice la etiqueta de los especímenes. Especies que son del sur de Chile y que nunca se han encontrado nunca más en el Chile central. Y no son una, son varias, todas de la Ligua, recolectadas por Porter en 1901. Entonces es interesante saber, conocer estos especímenes y estos personajes que recolectaron, porque así le vamos viendo cómo ha sido la evolución también de los ecosistemas. Puede ser que en 1901 los bosques tenían la humedad suficiente para contener ciertas especies de briófitos propios de los bosques lluviosos del sur, que hoy día no se conocen por acá. Nunca más nadie lo ha recolectado. Otro botánico que recolectó algunos musgos, aunque claramente era un botánico de plantas vasculares, muy famoso entre mis colegas botánicos, don Carlos Reige, que entre 1904 y 1905 recolectó algunos musguitos. La mayoría de los musgos de Reige provienen de Frei Jorge. Y luego, entre 1911 y 1935, les pongo aquí estos corazoncitos, que es el símbolo de la Congregación de los Sagrados Corazones, de los padres franceses.
ya que los padres franceses, en especial tres personajes, que son Maurice Berthaud, Félix Jafuel y Nathaniel Costés, fueron tres recolectores de brigófitos que recolectaron un montón en Chile Central en esa época, entre 1911 y 1935. Y yo diría que el grueso de todas las colecciones de briófitos de Chile Central que se conoce, que está en los herbarios depositadas, corresponde a uno de estos tres recolectores. Luego también es importante la visita que hizo Karl Scotsberg junto a su esposa Inga, que también era botánica. Y claro, esta foto de Scotsberg es del primer viaje que hizo Scotsberg a la Antártica y a la zona más austral del país, cuando en 1897 creo que fue, 1900 por ahí, 1901. Cuando vino en 1917 ya estaba más grandecito, aquí está muy joven Karl. Y es notable el viaje que hizo Scotsberg bueno, también fue a Juan Fernández en 1917, pero a Fray Jorge. Fue el primero que fue a recolectar seriamente briófitos a Fray Jorge. Y hay un montón de colecciones de él de ese viaje. Y luego llegamos a este señor que es don Gerard Schwabe, que me ha costado bastante encontrar información de él. Era un alemán que fue profesor universitario al parecer en varias ciudades de Chile, hasta donde sé fue un profesor universitario en Santiago, en Concepción y en Valdivia, y recolectó musgo entre 1936 y 1941. No solo recolectó en Chile Central, también recolectó en otros lugares de Chile, en Fray Jorge recolectó bastante, pero también recolectó en Valdivia, recolectó cerca de Osorno, en la zona de Puyuhuapi también recolectó bastante. Pero no he podido encontrar más información de su vida. Lo único que sé es que él volvió a Alemania luego de estar unos años en Chile, y creo que al final murió en Australia, creo, Nueva Zelanda. Pero son súper importantes las colecciones de Schwabe. Schwabe le enviaba todas sus colecciones a este señor que vemos acá. Estos cuatro son los especialistas a quienes recibían las colecciones de todos estos personajes que les acabo de nombrar. Theodor Herzog, que trabajaba en Jena, en Alemania, describió un montón de especies basado en las colecciones de Gerard Schwabe. También les dije que Duchenne él mismo describía sus especies, era un súper buen botánico, súper buen briólogo. Hay un montón de trabajos donde describe un montón de especies, pero solamente se dedicó a los musgos. Y todas las hepáticas Duchenne se las enviaba a Franz Stefani, que era el máximo rockstar de las hepáticas a principios del siglo XX. Escribió 6 volúmenes de las especies de hepáticas del mundo, donde describe un montón de especies. Creo que es el botánico, el hepaticólogo que más especies de hepáticas ha descrito en el mundo por lejos. Porter, por su parte, y también los curas de la Congregación de los Sagrados Corazones, enviaban todas sus colecciones a don Irene Theriot, que era un señor francés, que ya les voy a contar un poquito más sobre él. Y que, bueno, Theriot, él fundó la base de todo el conocimiento de los musgos de Chile Central. Porter era muy amigo de él, le enviaba muchas colecciones, todas las colecciones de los padres franceses también se las enviaban a este señor, y él describió un montón de colecciones de Chile Central, principalmente no todas, pero muchas del fondo de los Perales de Marga Marga, donde estaba la iglesia y el centro de formación de sacerdotes de la congregación. Bueno, y también está Broderus, que Broderus trabajó en las colecciones de Karl Scotsberg. Broderus también fue, así como Stefani en las hepáticas, Broderus fue el máximo rockstar que existió y que ha existido hasta el día de hoy, yo creo, el especialista en musgos. Es interesante también la vida de Broderus, porque Broderus era un profesor de escuela de niñas,
y él en su tiempo libre estudiaba los briófitos y logró hacer la primera flora de briófitos del mundo. Eh, eh, una hazaña que hasta el día de hoy nadie más la ha podido replicar, diciendo que él trabajaba como aficionado, entre comillas. Y bueno, este señor de Theriot, que les contaba que es el fundador de la briología de Chile Central, lo podría decir yo, escribió 20 artículos entre 1911 y 1937 sobre musgos de Chile. Por supuesto que también publicaba de musgos de muchos otros lugares del mundo. Este señor vivía en una ciudad de la costa atlántica del norte de Francia, que se llama Le Havre, o Le Havre, o no sé cómo se pronuncia. Y resulta que, claro, imagínense que entre 1911 y 1937 fue su época donde él trabajó estos musgos de Chile. Y el pobre Theriot, la verdad que tuvo una vida bastante triste, ya que le tocaron las dos guerras mundiales en el norte de Francia, que es uno de los lugares más afectados por ambas guerras. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Le Havre fue absolutamente arrasada por los nazis. Le Havre queda ahí justo en un extremo de la bahía de Normandía, entonces esa era la zona más caliente del enfrentamiento entre los nazis y los británicos y los aliados en general. Entonces, él terminó sus días, murió viejito como a los 88 años, y terminó sus días viviendo en la pobreza máxima, con suerte con leña para calefacción. No podía mirar los musgos porque solamente tenía leña para calefaccionar su cocina, no le alcanzaba para el resto de la casa. Entonces, un personaje que es fundamental para la historia de los briófitos de Chile Central, y quisiera yo aquí rendirle un tributo a don Irene Theriot, maestro. Mis respetos. Y bueno, como les contaba, don Carlos Porter le enviaba muchísimos materiales. Aquí tenemos un ejemplo de una especie descrita en honor a Carlos Porter por Theriot, el Porotricum porteri. Aquí lo recolectó, como pueden ver, en San Javier. Y otro personaje también que era amigo del círculo aquí de amistad de don Carlos Porter también, mucho más joven, eso sí, don Walterio Lucer, que también le envió sus plantas a Theriot, al menos en los últimos años de trabajo, donde Theriot todavía estaba funcional. Allí hay una especie de musgo que Theriot la describió como un subgénero dentro de Weymouthia, una especie de Chile central y centro-sur, que fue descrita como Weymouthia orbiculata, y que recientemente el subgénero fue elevado a la categoría de género, y de un género que se llama Luceria, en honor a don Walterio Lucer, esta misma planta que pueden ver acá. Bueno, de aquí les muestro algunas fotos de la capilla de los Sagrados Corazones de los Perales de Marga Marga. Aquí está el mapa aquí está, no sé si alcanzan a ver, aquí está Viña, aquí el pueblo Villa Alemana, el fondo de los Perales, este es el número 2. Ahí fue donde ocurrió casi toda, o gran parte de la actividad briológica de principios del siglo XX en Chile. La iglesia esta fue muy afectada con el terremoto de la Ligua de 1965, pero recientemente, creo que hace como unos 10 años atrás o por ahí, fue declarada monumento nacional. Así que creo que la restauraron o la están restaurando. La verdad que no sé, yo no he ido nunca a ese lugar, así que no podría decirle esa ciencia cierta, pero sé que fue declarada monumento nacional. Y bueno, quizás se me pasan algunos también. Rolf Santeson también, un botánico sueco que se quedó parado aquí durante la Segunda Guerra Mundial, también recolectó algunos musgos, pero él se centró más en los líquenes. Y se me pueden pasar un par de otros recolectores de esa época, pero llegamos finalmente al más importante recolector de briófitos de Chile Central, sin duda, a don Manuel Maú. Don Manuel Maú recolectó un montón en Santiago. Son muy interesantes sus colecciones porque recolectó en el Santiago de los años 70 y 80. Y hay un montón de especies de briófitos que recolectó él. Don Manuel Maú era profesor de la Universidad de Chile, de ahí trabajaba en Las Palmas,
sea, busqué como una pertenecer a eso. Pero muchas de sus colecciones son de esa zona como de Ñuñoa. Eh, y es interesante porque hay muchas especies que él recolectaba en los árboles urbanos que hoy día ya no se ven en Santiago. Entonces, eso también es interesante saber que podemos utilizar estas colecciones de herbarios como un testigo de las especies que alguna vez existieron en la ciudad de Santiago. En la base de datos de Trópicos, que es la base de datos del Jardín Botánico de Missouri, que es donde está el herbario completo de Don Manuel Maú, aquí les pongo fotos de lo que es el herbario de Missouri, aquí está el edificio donde se guardan las colecciones. Aquí cada una de estos cajoncitos, si ustedes lo abren, está lleno de sobrecitos con musgo. Bueno, la colección de Maú está toda ahí dispersa en todos estos cajones, dependiendo de qué especies son. Y actualmente en la base de datos en línea que hay del Jardín Botánico de Missouri, que se llama Trópicos, hay 4.600 colecciones de Manuel Maú que están ingresadas. Y hay un montón de otras colecciones también que aún no están ingresadas, que no están identificadas y que están en cajas ahí esperando ser identificadas para poder ingresar a las colecciones. Estas colecciones fueron realizadas entre 1963 y 1994, cuando él se retira de la academia. Que yo no sé, debe tener ahora 90 años don Manuel Maú, no sé en qué está, no sé si es que, ojalá que siga vivo. También le mando un saludo si es que ve esta presentación y le doy las gracias por su trabajo que hizo, porque la verdad que es fantástico, su herbario, es un recolector impresionante. Aparte que sus colecciones son súper amplias y las distribuyó a muchos herbarios del mundo, si bien el herbario, el original de todo está en Missouri, hay colecciones de Manuel Maú en todos los grandes herbarios del mundo. Y se han usado sus colecciones para describir un montón de especies nuevas. Y también para entender mejor la distribución de especies comunes que, como les contaba, él las recolectó en una época diferente a la de hoy día, donde las condiciones climáticas y la contaminación eran diferentes. Entonces sirven como un testigo de lo que alguna vez fue, de lo que alguna vez hubo en esos lugares. Bueno, de hecho, gracias a la compra de este herbario por parte del Jardín Botánico de Missouri, se creó la primera lista de especies de musgos de Chile, el año 1998, que fue el proyecto postdoctoral de un investigador que trabaja en el museo, en el Jardín Botánico de Missouri, CIGE, y que hizo la primera, imagínense, la primera lista de especies de musgos de Chile, básicamente basándose gran parte, bueno, en la literatura antigua y en la colección espectacular de don Manuel Maú. Y el año 2009 recién se publica este catálogo que ven aquí a mano izquierda, que es la primera lista de especies de hepáticas. Entre paréntesis, no les voy a hablar nada de biología de briófitos acá. Hace unos meses atrás hicimos con mi colega liquenólogo Reinaldo Vargas, hicimos un curso de briófitos para un proyecto FIC de unas chicas de la Universidad Austral de la sede de Coyhaique, y ahí hicimos clases de biología de briófitos y de líquenes, y si es que a alguien le interesa les puedo enviar los links de las clases, si es que alguien quiere aprender más de biología de briófitos, aquí no voy a decir nada de eso. Pero básicamente los briófitos son tres grupos: los musgos, las hepáticas y los antocerotes. Y entonces recién en el año 2009 se publica la primera lista de hepáticas y antocerotes del cono sur de Sudamérica, llámese Chile, Argentina y Uruguay. Y este mismo año 2009 se hace una actualización de la primera lista de especies que les comentaba, que la hizo CIGE en 1998 de los musgos. Entonces el año 2009 tenemos por primera vez en un mismo año las listas de especies que se conocen totales para Chile, tanto de hepáticas como de musgos. Entonces, sobre la base de estos datos, vemos que en total en Chile hasta el año 2009, por supuesto, ha pasado bastante agua debajo del puente en los últimos 11 años, pero en 2009 se conocían 1.457 especies de briófitos en Chile,
de los cuales 890 correspondían a musgos, 553 hepáticas y 14 entocerotes. Y si comparamos con las especies de plantas vasculares, basándome en el último catálogo publicado por Roberto Rodríguez y el resto de sus autores de la Universidad de Concepción, del año 2018, vemos que hay 5.471 especies de plantas vasculares, y si hacemos el gráfico de torta podemos ver que estos tres grupos verdes son los musgos, las hepáticas más oscuritos, y al medio esta pequeña rayita son los antocerotes, y vemos que en su conjunto los briófitos representan más del 20% del total de la flora de plantas terrestres de Chile, lo que no es menor. Chile es relativamente pobre en términos de plantas vasculares si comparamos con otros países neotropicales, o sea, con los países del neotrópico. Y sobre la base de estos datos, y aunque de hecho este artículo creo que es del 2008, sí, 2008, este artículo se basa en datos pre-checklist, entonces también hay que tomárselo ahí con un poquito de cuidado los resultados obtenidos por este estudio, si bien el patrón es más o menos claro. Este artículo muestra aquí cómo la diversidad de briófitos que se ven en estas barras verdes, aquí tenemos Chile de norte a sur, desde el paralelo 19.5 hasta el 52, y las barras verdes representan la diversidad de briófitos que se conocen en las diferentes latitudes. Entonces podemos ver que mientras avanzamos hacia el sur, va aumentando la diversidad de briófitos, y las barras amarillas son la diversidad de plantas vasculares, y podemos ver que la diversidad máxima de plantas vasculares se concentra aquí en la zona central de Chile, entre más o menos el paralelo 30 y el 37, que corresponde como a Coquimbo y Concepción más o menos. Vemos que ahí está el pic, y vemos que aquí en cuanto a los briófitos, sobre la base de los datos que usaron para este estudio, es muy poquita la diversidad de esta zona. Y llega a un extremo, como se indica en este artículo, donde en la zona de Magallanes habría más especies de briófitos que de plantas vasculares, ¿ya? Lo que se ve aquí en esta barra, que es la relación entre plantas no vasculares y vasculares, que sería más de uno, o sea, hay más plantas no vasculares que vasculares. Es interesante también que si comparamos con los países neotropicales, como Colombia, Ecuador y Brasil, por ejemplo, y Argentina incluso, que tiene gran parte de su territorio que también alcanza parte de lo que se denomina el neotrópico, vemos que la proporción de briófitos sobre plantas vasculares es muchísimo más alta en Chile. Aquí le pone el 25%, creo que es como 23, 22%. Es mucho más grande en Chile esa relación que en los países neotropicales. Ahora, esto no se debe a que en los países neotropicales como Colombia, Ecuador y Brasil haya menos especies de briófitos que en Chile. Los números son bastante similares. La diferencia es que las plantas vasculares son una locura de diversas en los países tropicales. Entonces, si que hacemos la relación, por ejemplo, en Chile les mostraba que hay 5.000 y tantas especies de plantas vasculares y 1.500 de briófitos. En Colombia, por ejemplo, hay los mismos 1.500 o 1.800 especies de briófitos, pero hay 50 o 40 y tantas mil especies de plantas vasculares, entonces la relación es muy pequeña. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en un país como Chile deberíamos potenciar más el estudio de los briófitos, ya que forman una proporción más importante de la diversidad de plantas terrestres. Ahora, este patrón que se muestra en este artículo que les acabo de mostrar de Ricardo Rossi y colaboradores, también se da en el hemisferio norte, aunque se ve que es bastante distinto si es que vemos distintos grupos de organismos. Por ejemplo, acá vemos en verde, esta barra verde son las plantas con flores. La línea roja son los musgos, la línea azul son las hepáticas y la línea negra son los helechos. Y aquí vemos las latitudes, en este caso del hemisferio norte, acá estaba Europa en la zona de estudio acá. Entonces vemos como si avanzamos, si nos subimos en latitud, o sea, si mientras más nos desplazamos hacia el norte, que es más frío, claramente las plantas vasculares van a bajar mucho, va a descender la diversidad mientras más frío y mientras más hostil se pone el ambiente, mientras que los musgos, si bien suben un poquito a latitudes medias, o sea, hay mucho más briófitos, musgos, perdón, en este caso,
en latitudes medias, entre los 41 y los 56 norte, más o menos, que más hacia, digamos, hacia el trópico, las partes más al sur. Ahora, bueno, esto también se da en Europa porque es muy seco. Toda la parte del sur de España es sequísimo, Sicilia también. Entonces, claro, también se puede deber a eso esta baja que se da también en plantas vasculares. Pero no se ve este descenso en la diversidad tan brusco que se ve en las plantas vasculares, no se ve en los briófitos. Pueden ver como aquí la línea de los musgos más o menos se mantienen estables y las hepáticas también, aunque se pegan un bajón, perdón, se pegan un bajón aquí porque las hepáticas no son tan tolerantes a condiciones tan frías. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la Antártica, donde hay alrededor de 110 especies de musgos, pero hay como 20 25 especies de hepáticas nada más. Entonces, las hepáticas les gustan los ambientes húmedos, los bosques lluviosos, ojalá, es donde más hepáticas vamos a encontrar. Bueno, y acá en estos mapitas se puede ver, dependiendo del distinto grupo, el A son las plantas con flores, el B son los helechos, perdón, el C son los musgos y el D son las hepáticas. Podemos ver que mientras más rojo el color, es mayor la diversidad. Entonces podemos ver que en el caso de las plantas con flores, la diversidad más grande está en estos sectores de acá, en las latitudes medias, y disminuye drásticamente hacia el norte. En cambio, en los helechos, la diversidad, si bien es más alta acá, tampoco se ve una disminución tan grande como podemos ver en esta línea negra abajo, que es prácticamente plana. Y en los musgos se ve que acá en Escandinavia, en esta parte, hay mucha diversidad de musgos, pero si lo comparamos con la hepática, vemos que en esta parte que es más fría, prácticamente la diversidad baja casi hasta cero. Miren, ese color azul oscuro es cero, o entre 0 y 11, muy pocas especies. Y en hepáticas, donde está la mayor diversidad, es aquí en las islas del Reino Unido, que tiene un clima lluvioso parecido a lo que podemos encontrar aquí en el sur de Chile, en Valdivia, en Chiloé. Pero, ¿qué es lo que cuál es el problema de todos estos datos de lo que les mostraba antes del estudio hecho en Chile? Es que si vemos, por ejemplo, estos son los números de especies por diferentes provincias de Chile, y vemos aquí los musgos y las hepáticas, liverworts hepática, entonces vemos que hay lugares donde prácticamente no hay registro. En los Andes habían 5 especies de musgos reportados el año 2009. 0 hepática en Choapa, en San Felipe, en los Andes. Marga no existía como provincia por entonces, se creó creo que el año 2008 y no alcanzó a salir en esta checklist. Por lo tanto, no teníamos ningún dato en ese entonces de la diversidad de la provincia de Marga. Y así, Cardenal Caro, Colchagua, 0 hepática. Y por supuesto que no hay 0 hepática. Entonces, si volvemos al gráfico acá, podemos ver que justamente estas zonas de acá, entre la sexta y la séptima región, que han sido muy poco exploradas en búsqueda de briófitos, la diversidad es muy baja, pero si se ven aquí, la curva debería ir así para arriba. No debería haber esta depresión acá, que eso es claramente un producto de la falta de muestreo en esa zona. Entonces, la misión era rellenar esos vacíos que habían ahí de información. Y si analizamos lugares específicos, esto es súper interesante. Estos son datos de lo que se llama diversidad alfa, que es la diversidad de una localidad, de un lugar, ¿ya? Que es el número de especies totales que podemos encontrar en un lugar. Entonces, de las regiones que yo he trabajado últimamente, con mayor énfasis, como son el Parque Nacional La Campana, o la Reserva Altos de Cantillana, o el Santuario del Río Achigüeno, imagínense que en solamente 8.000 hectáreas, que es la superficie del Parque Nacional La Campana, encontramos 160 especies de briófitos. Y eso es un número además un número preliminar, falta un montón de lugares donde yo todavía no he ido. En Alto de Cantillana, 148 especies en 12.000 hectáreas. Y el Achigüeno, que se lleva todos los premios, 195 especies en 4.600 hectáreas de lo que es el santuario. Y eso que también yo he recolectado hacia la orilla del sendero, por aquí y por allá. Sin embargo, he encontrado hasta ahora 195 especies de briófitos. Bueno, la parte, claro, Achigüeno queda en la parte más al sur de la zona de estudio. Y claramente el Achigüeno ya hay un montón de elementos que son más sureños, que es
que se mezclan ahí, entonces eso hace que la diversidad aumente un montón. Pero si comparamos con lugares, por ejemplo, de Magallanes, que Magallanes, como veíamos en el artículo anterior, es como la meca de los briófitos, pero en realidad no es tan así. Si vemos, por ejemplo, yo hice un estudio en la estancia Cerro Paine, que es un predio privado que queda en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine. De hecho, toda la ruta hacia las Torres del Paine mismo es parte de este predio. Hay 124 especies de briófitos en 4.400 hectáreas. Entonces, ya, si bien si comparamos con el Achigüeno, en el Achigüeno hay 195 especies en una superficie similar. O la Isla Madre de Dios, que mi aprendiz Pedro de la Pela fue a trabajar, fue a recolectar allá y claro, por supuesto que exploró lo que pudo, una zona de súper difícil acceso. Sin embargo, estuvo creo que un mes ahí recolectando y encontró 152 especies de briófitos. Claro, estos 105.000 hectáreas de la superficie de la isla, pero claramente que él no las pudo explorar todas, pero para que tengan una estimación más o menos que las diversidades locales no son tan diferentes entre lo que podemos ver acá en Chile Central de lo que hay en el sur. Lo mismo ocurre con la isla Navarino, que la isla Navarino efectivamente se supone que es la meca misma de los briófitos, es quizá uno de los lugares más explorados en los últimos 20 años. Un montón de biólogos, tanto internacionales como nacionales, han ido para allá a recolectar briófitos. Y aquí dice musgos, pero esto es briófitos, porque son 157 especies de musgos, ahí me equivoqué. Pero vemos que la superficie de la isla son 252.800 hectáreas. Y la isla está prácticamente completamente prospectada entera. O sea, yo mismo me he recorrido la isla casi entera recolectando briófitos, hice el circuito completo de los dientes de Navarino y recolectando briófitos. Y claro, hay un montón de especies, pero tampoco es descabelladamente mucho más que lo que encontramos en cualquiera de estos lugares de Chile Central. Y el otro problema es que hay un montón de especies que se siguen describiendo año a año. Por ejemplo, tenemos un antocerote, que es del género Paraphimatoceros, que fue descrito sobre la base de unas colecciones de la profesora Carolina Villagrán, descrito el año 2006 por Gabriela Hassel, la gran hepaticóloga argentina, que en paz descanse. Esta señora describió esta especie en el año 2006, imagínense. Bueno, resulta que esta planta es una maleza, está en todos lados. El problema es que es como efímero de invierno, solamente se ve después de las lluvias y del verano desaparece o permanece en la tierra como con tubérculos de resistencia, entonces no se ve la planta, pero está por todos lados. Es increíble que hasta el año 2006 nadie la haya descrito. Lo mismo pasa con las especies de Fosombronia, que también son plantas de invierno, que también en este caso, con las colecciones de Carolina Villagrán, se describieron en el año 2007 dos especies nuevas de Fosombronia, de Valparaíso y por ahí. El año pasado, en 2018, Frank Miller, un colega alemán de la Universidad de Dresden, describe una tercera especie de Fosombronia de Chile Central. En este caso, de los alrededores de Talca, o de Talca mismo, creo, es una recolectada por Stephen Hahn, del Jardín Botánico de Talca. Y el mismo Frank Miller describió una especie de porela que recolectó él también ahí en la zona de, si mal no recuerdo, creo que en Linares, por ahí. Y la familia Potiaceae, que ya les voy a hablar un poquito más, es que hay un montón de especies que se han descrito nuevas. Esta es una especie súper interesante que se llama Syntrichia muricata, que fue descrita de las cercanías de Hurtado, en la región de Coquimbo. Y yo he recolectado un montón por todos lados, no la he encontrado nunca. Y un estudiante, el Javier Jauregui, fue al mismo sitio a la localidad tipo, digamos, donde se recolectó la planta y fue luego descrita. Y claro, la encontró ahí, encontró un montón, trajo varias colecciones de la planta, pero al parecer crece ahí nomás, hay una especie súper distintiva que llama la atención, que no sé si se alcanzan a fijar acá, pero esto es un corte, una sección transversal de la planta, y acá se ven la parte dorsal del nervio, tiene unas papilas gigantescas y se ven claramente en el microscopio, entonces
No es como una planta que uno la vaya a pasar por alto sin que la recolecta en otro lado. Y yo no la he encontrado en ninguna otra parte. Es un súper buen candidato a una especie ultra amenazada de briófito en Chile. Más popiácea, del mismo grupo de trabajo de la gente de Murcia, Didymodon coquimbensis, que ahora pasó a llamarse Andina coquimbensis, también restringida a Coquimbo, si bien yo mismo la he recolectado en otros lugares, pero siempre cercano a la localidad tipo. Esto crece como en la costa, un poquito hacia el interior de la región de Coquimbo, y se conoce también de muy pocas colecciones, en todo caso no es una planta muy común. Esta otra especie de popiácea, del mismo grupo de trabajo de los españoles, Pseudoprosidium perpapilosum. Esta sí es mucho más común. Esta es una especie que yo creo que tradicionalmente se confundía con otra especie bastante parecida que se llama Pseudoprosidium leucocalix, pero los colegas aquí pudieron encontrar diferencias morfológicas claras que pueden separar a esta especie de lo que antes se conocía como el Pseudoprosidium leucocalix en sentido amplio. Esta es una especie que describí yo hace un poquitas semanas atrás que salió publicado este artículo, que tiene una historia bien especial, que la primera vez lo encontré en las Islas Malvinas. Aquí vemos el paisaje en la foto de abajo, el paisaje de la localidad donde encontré esta planta, el año 2015, y que luego, yendo a la parte alta del valle del río Chihuahua con David Santos, la encontré entre medio de estas piedras, y de hecho es súper interesante porque en esta misma localidad donde David parece que está describiendo una especie nueva de eufrasia, que son estas florecitas naranjas que veo aquí, si no me equivoco, y en esa misma localidad, imagínense, habían dos especies nuevas no descritas para la ciencia, y resulta que esto no solamente es una especie nueva, sino que resultó ser un género nuevo de un grupo de musgos que se conoce re poco. De hecho yo estoy trabajando ahora con unos colegas rusos en la filogenia de esta familia, pero lo interesante es que esta cosa no se parece a nada. Y es un musgo súper especial, que es súper distintivo, súper diferente a todo, y nadie lo había recolectado nunca, y yo lo recolecté primero en las Malvinas y después en el Linares. Entonces es como súper interesante, ese tipo de cosas se pueden encontrar todavía. Entonces yo siempre le digo a mis colegas botánicos que esto de trabajar con briófitos es como retroceder 100 o 150 años en lo que, comparando con las plantas vasculares, en el nivel de conocimiento que tenemos. Que salimos al campo cualquier día y se encuentran nuevos registros para Chile, nuevos registros provinciales, nuevos registros regionales, nuevas especies, lo que sea. Otro aspecto súper importante de la flora de briófitos de Chile central es lo que se encuentra en los bosques relictos. Aquí en este mapa podemos ver los distintos bosques, lo que se llama bosque relicto. Esto en el sentido que le da Carolina Villagrán y Juan Armesto en su paper clásico de 1980, donde ellos describen un poco las formaciones vegetales y las similitudes florísticas entre los distintos bosques, y entre estos bosques y los bosques del sur. Y todos estos puntos rojos entonces serían bosques relictos que aún quedan, o más o menos. La quebrada de Córdoba, la verdad es que el nivel de destrucción de la quebrada de Córdoba, yo no sé en qué estado esté ahora, pero he tratado de ir y no he visto ninguna entrada, ni son puros eucaliptos por ahí. Afortunadamente Manuel Maú recolectó un montón por ahí, también en la quebrada Guayilemu, cerca de Punta de Talca, que era, yo creo que quizás iba a veranear para allá porque hay un montón de recolecciones de Manuel Maú de esa zona. Entonces por lo menos tenemos el dato histórico de las plantas que existían. Y en verde, esto es un poco patético, pero en verde estas son los sitios protegidos del Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Y vemos lo paupérrimo que es la representación del sistema de áreas silvestres protegidas del Estado en esta zona que se supone que es la más diversa de Chile, al menos en plantas vasculares. Casi no hay. Aquí esto es Peñuelas, La Campana, Río Clarillo, Chinchillas y Fray Jorge, y sería. Y esto de acá, esto es el palmar de Cocalán, ¿sí? Y que es una reserva privada, o sea, no un parque nacional, es un fondo privado que no entra nadie. Bueno, y así es como se ven estos bosques, son increíbles, se nutren de humedad por la neblina costera y
se forman microambientes que son súper húmedos y un súper sustrato para los briófitos. Podemos ver que incluso hay, esta foto no es de ahí, pero se ve lo mismo, estas hepáticas, las legeunáceas, que son estas pequeñas hepáticas epífilas que crecen sobre hojas vivas de árboles, y que abundan. Hay varias especies que crecen aquí en estos bosques, sobre todo en Fray Jorge, en Talinay, en el cerro Talinay de Huantalauquén también, en los bosques de Zapallar también, y bueno, acá en los bosques de más al sur también. Y estos bosques están súper aislados del resto de la vegetación, están rodeados por prácticamente de matorrales desérticos o matorrales esclerófilos súper secos. Entonces también son sitios muy amenazados que deberían todos estar protegidos. Hay varios endemismos, por ejemplo en Talinay y Fray Jorge y Talinay, todas estas especies son únicas de ahí. La única que la Euroortetricum chilense también se da en Zapallar, en Huantalauquén y en más al norte también, en Pan de Azúcar también hay algunas colecciones. Pero son básicamente endemismos de estos bosques costeros. Y lo otro interesante es que aquí en Fray Jorge y Talinay hay especies que son muy comunes en los bosques neotropicales, en los bosques de yunga, de los bosques nublados de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y que en el único lugar de Chile donde se conocen son de Fray Jorge y de Talinay. Aquí hay tres ejemplos de esto. Dos de Eugnacia, de Pharolegeunia securifolia, Odontolegeunia lunulata, y un musgo, Leptodontium filicola, que solamente se conoce de Fray Jorge y de Talinay. Entonces, son lugares ultra interesantes y muy amenazados. Y bueno, gran parte, o sea, si no todo, casi todo, el 90%, 95% del conocimiento de la flora de Fray Jorge se la debemos a don Carl Scottsberg y su esposa Inga. Ellos fueron 2 veces a Fray Jorge, la primera vez entre el 15 y el 20 de agosto de 1917, donde hicieron 3 expediciones bastante largas, donde recolectaron un montón. Supongo que debe haber recolectado un montón de plantas vasculares, yo como me limito a los briófitos, no lo sé, pero supongo que también recolectaba plantas vasculares. Y en esa expedición de 1917, ellos fueron solamente a Fray Jorge, lo que hoy en día conocemos como el bosque de Fray Jorge, lo que hoy en día está donde está Conaf, digamos. Y luego regresaron en 1955, donde fueron a el bosque de Talinay. Y fueron en una excursión de un día, acompañados por don Carlos Giles, y estaba lloviendo, había una lluvia terrible, había una tormenta, como pocas veces ocurre ahí, y dentro de la lluvia y de lo mojado que estaba todo, recolectó un montón de especies de briófitos de Talinay, recolectaron, y se les enviaron a este caballero que se ve aquí, que es don Siegfried Arnell, que es un botánico sueco, también especialista en hepática, y él escribe este artículo que vemos acá, donde reporta 28 especies de hepáticas solamente para el bosque de Fray Jorge, de las cuales 2 son especies nuevas para la ciencia que están ilustradas acá. Entonces, súper interesante y súper gran aporte de Scottsberg en la zona. Y recientemente, hace unos meses atrás, publicamos con unos colegas rusos y una colega finlandesa esta nueva especie es un musgo de bosque relicto, que lo encontramos en todas estas localidades. El tipo lo encontramos aquí en el bosque, en el cerro Talinay de Huantalauquén, un lugar espectacular. Pero también vemos colecciones, de hecho hay algunas colecciones de Scottsberg antiguas, tanto de 1917 en Fray Jorge como 1955 de Talinay. Hay también, esta especie ocurre en los bosques de Zapallar y también en la quebrada, en Tanumé, cerca de Pichilemu. Entonces, para que vean, se siguen encontrando especies nuevas. Scottsberg la confundió con otra especie que es similar, pero efectivamente una especie nueva, y tenemos datos genéticos y todo que confirman las diferencias morfológicas que pudimos observar. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuro. Bueno, el otro problema, como ya lo
había esbozado un poco antes, con la diversidad de briófitos que encontramos acá en la zona central de Chile, es que hay un montón de especies que son efímeros de invierno. Ahora están, por ejemplo, porque no llovió mucho, pero llovió lo suficiente para que aparezcan estos briófitos. Musgos de los géneros Ephemerum, Lawrenciella, Caulan, que no estaban reportados para Chile, también los encontramos durante los meses de invierno en Chile central, y todo eso ha aumentado la diversidad un montón. Lo vimos con la hepática, hay muchas especies de Richia, esta especie Stephanielidium, que es una especie andina que crece en todos los Andes hasta Colombia, creo. Y Oxymitra, que es una especie mediterránea, que está en todos los lugares mediterráneos del mundo. También encontramos un montón, en maleza, está por todos lados, pero hay que ir en invierno a recolectarla. Y además en un año que haya llovido, por ejemplo, el año pasado, estos musgos no salieron, los briófitos. Entonces se comportan un poquito como en el desierto florido. Tiene que haber un umbral de agua para que aparezca. Entonces eso ha hecho que pasen desapercibidos hasta el día de hoy. Varias de estas especies efímeras las hemos reportado recientemente. Aquí hay una lista de especies que salieron en un artículo hace poquito publicado. Todo esto va aumentando la diversidad de briófitos que se conocen en la zona central. Y también estos nuevos datos nos han permitido esclarecer un poco otros problemas, como por ejemplo el estado de conservación de algunas especies. Por ejemplo, yo escribí este artículo en el año 2008, creo, 2008 por ahí, sobre esta especie de costesia, que hoy día se llama costesia macrocarpa, pero es la misma especie, porque en ese tiempo se conocía de muy pocas colecciones. Fíjense que este es el mapa que fue publicado en esa revista, y estas eran todas las colecciones de herbario que se conocían, tanto las mías propias que yo había hecho como las de herbario del mundo que yo consulté en herbarios de todos lados para ver si que había más colecciones de otros lugares, y solamente pude encontrar estas pequeñitas poblaciones aquí, este pequeño número de poblaciones. Así como se ve la plantita en la naturaleza, y es una foto de una cápsula seca en el microscopio electrónico, miren qué lindo. Y bueno, y en ese artículo, entonces, dada hasta este pequeño número de colecciones conocidas, se postuló esta especie, yo la postulé como que podía eventualmente ser una especie vulnerable, porque cumplía los requisitos, las directrices de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, dados los datos, para considerarla una especie vulnerable. Y esto dio pie a que un colega, Víctor Ardiles, estudiara más a fondo el problema, y él la encontró en varios lados en Santiago. De hecho, en Cerro Blanco, creo que queda ahí en Independencia, ahí mismo en el centro de la ciudad casi, encontró costesia esponjosa. Entonces, él la propuso como una especie casi amenazada, ¿ya? Pero esta cuestión es la única especie de briófito de Chile central, de hecho, que está ingresada en el sistema de especies amenazadas en Chile central. Resulta que después de todos estos viajes de recolección que empezamos a hacer desde el año 2015 en el invierno en Chile central, estos son los datos. A ver, en este mapa se pueden ver la parte oscura es la distribución del musgo de costesia en los meses de verano, o sea, verano, entre octubre y abril. Porque los especímenes del herbario vienen con fecha, casi siempre. Lo ideal es que tengan fecha, entonces uno puede ver cuándo fue a recolectar la planta, entonces uno puede ingresar esa información a una base de datos. Entonces, si que nosotros viéramos la distribución de la planta, lo que se ve de la planta en el verano, veríamos que esta es la distribución, y claro, esa distribución da como para que fuera una especie amenazada, en algún grado en alguna de las categorías de amenaza. Sin embargo, si vamos a recolectar en invierno, este es el nicho modelado, digamos, de la misma especie, pero si que vamos en los meses húmedos, los meses lluviosos. Y el mapa de la letra D es la mezcla de los dos, tanto colecciones de invierno como de verano, y vemos que efectivamente es una maleza. De
hecho yo vivo acá en Limache y aquí en el cerro al lado de mi casa y ya empieza a aparecer la corteza ahora, y se ve ahora nomás después de la lluvia, nomás. Ese es el problema. Entonces acá en estos gráficos de la derecha podemos ver que estas son el número de colecciones, las barras representan el número de colecciones en los herbarios de especies efímeras, distribuidas a lo largo de los meses del año. Vemos aquí está la precipitación y vemos como justo después de las precipitaciones se da un pic en las recolecciones que existan en los herbarios de estas plantas. Y en el gráfico de acá abajo, que esto también es interesante, podemos ver la acumulación de colecciones de herbarios desde 1830, o sea, desde Bertero hasta el año 2020, de briófitos efímeros solamente. Estos solamente son los efímeros. Y podemos ver que, claro, el día de hoy hay 450 especies, o sea, especímenes, perdón, de herbarios de alguno de estos grupos. Ahora hay más, por supuesto, en los últimos par de años se ha recolectado más, pero hasta ese entonces, hasta la publicación de este paper del año pasado, estábamos por ahí. Y podemos ver este primer pic que hay acá. Ese pic se llama Manuel Maú. Y después hay una planicie que es cuando Maú se retiró. Y luego este otro pic son las colecciones de nosotros los biólogos de los últimos años. Y esta última, esta exponencial, es desde que comenzó el proyecto que empecé, un proyecto postdoctoral que fue decir que me gané, que me permitió ir a recolectar específicamente y solamente dedicarme a la recolección de especímenes en la zona central del invierno. Miren cómo se dispara. Eso para mostrarles el sesgo y que al final los datos que nosotros tenemos son un artificio de la falta de recolección y la falta de profesionales trabajando en estos grupos. Pero si bien Costesia no es una especie amenazada, sí hay otras que lo son, como les mencionaba antes, la Cintrica muricata, por ejemplo, las nuevas especies que hemos descrito, que si bien, claro, no hay muchos datos porque son cosas que no se conocían hasta hace poco y ahora sí se conocen, pero el Rhicostegium occultum, por ejemplo, que es esta especie nueva que encontramos en los bosques relictos, estaría solamente limitada a los bosques relictos y podría caer en alguna de estas categorías de conservación si es que analizamos efectivamente la cantidad de área, de superficie que estas poblaciones efectivamente cubren, además del grado de amenaza constante en que están estos bosques. O sea, imagínense que ojalá no ocurra, pero en el caso de que hubiera un incendio en Fray Jorge o en Talinay o en cualquiera uno de estos bosques y se pierden, esas cuestiones no van a volver nunca. Entonces son lugares que hay que conservar y hay que debería haber una prioridad ahí de conservación mucho más grande de la que hay. Actualmente el bosque de Talinay, si bien se supone que está protegido también por CONAF, ahí es tierra de nadie, está botado. Y está ahí, hay cabras pastando adentro, entonces son cosas que ojalá en el futuro cambien. Entonces tenemos toda esta lista de candidatos de plantas que no han sido evaluadas, pero que podrían caer en alguna categoría, que podrían estar bajo algún tipo de riesgo de extinción, digamos. Bueno, yo ahora muy someramente les voy a mostrar algunos grupos de briófitos que hay acá en Chile Central. La verdad es que no, por supuesto que les voy a mostrar una fracción mínima, pero la familia por excelencia, en cuanto a los musgos, la familia más abundante es la familia de las potiáceas. Las potiáceas son musgos extremadamente resistentes a la desecación. Habitan, justamente les encantan los ecosistemas mediterráneos y cualquier tipo de cosa semidesértica, es el reino de las potiáceas. Cada una de estas fotos que vemos acá corresponde a un género diferente de potiáceas. Aquí tenemos a Didymodon, Triquetrela, Saquenotórtula, Cintriquia, Pseudococidium, Bárbula, Tórtula, Acaulon, Calyptopogon, Aloina. Hay un montón de otros que no los puse acá, pero son 23 géneros. Yo diría que casi, no sé si por ahí un tercio o la mitad de toda la diversidad de briófitos de Chile Central pertenece a esta familia. Son musgos súper interesantes porque son musgos que pueden tolerar, pueden estar felices durante todo el verano, así en Rancagua, ahí en la mitad del sol, en enero, arriba de una roca está a 70 grados Celsius y siguen vivos. Están esperando que les llegue algún tipo de humedad para poder volver a hacer fotosíntesis. Pero son plantas súper interesantes. De hecho, hay especies de este grupo que se utilizan en estudios fisiológicos justamente para estudiar cuáles son los mecanismos biológicos detrás de la resistencia a la desecación que tienen los musgos. Y bueno, hay
muchos endemismos, hay géneros endémicos, como Costesia, como ya le había mostrado, aquí está Costesia. Costesia es un género monotípico, o sea, hay una pura especie del género y es endémica de Chile Central. Está Catagoniopsis, verteroana, de hecho, una de las tantas plantas recolectadas por verteros. Este es el vertero, el original, el tipo lo recolectó en Quillota. Si bien Catagoniopsis llega un poco más al sur, llega hasta la zona de Valdivia, hay algunos reportes de Chiloé, pero es claramente que donde mejor le va y donde es más abundante acá en Chile Central. Y también es la única especie del género, Catagoniopsis verteroana. Luego tenemos Pleuroartotricum chilense, que este es un endémico de los bosques relictos, como les mostraba en la diapositiva anterior. Y tenemos otro género endémico que es de los bosques más húmedos que se encuentran aquí, pero no costeros, sino que bosques, esos típicos bosques de peumo, de quebrado, de belloto. Esta especie es súper abundante, que es el Chileobrium calicosteloides, que también es otro género endémico y monotípico de Chile Central. Tenemos Juratzkea, que si bien no es un género endémico, es casi endémico. Hay una especie de Juratzkea argentínica, creo que solamente está reportada en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y yo encontré un espécimen de la misma Juratzkea seminervi del sur de Perú, en un herbario por ahí perdida. Entonces habría que explorar más esa zona del sur de Perú, a ver si efectivamente viene ahí la planta o si no un error de etiquetado o algo así. Entonces un casi endémico, Juratzkea. Y luego tenemos un montón de endemismos Pseudocrocidium claramente no un género endémico, pero esta especie de Leucocalix sí es una especie endémica muy linda, por cierto. Y como esta, hay un montón de plantas endémicas de los bosques, o sea, de los ecosistemas mediterráneos de Chile Central. Esto es un paisaje típico que vemos, esto es una roca ahí en la campana, un bloque errático, y vemos, se fijan que hay como dos colores que se notan bastante bien diferentes. Bueno, básicamente esos son dos especies de musgo. El más oscurito de esto, Dryptodon o Grimia tricophila, Dryptodon tricophilus, y el más clarito es un musgo que es uno de las malezas o de los musgos más abundantes que hay acá en Chile Central, que es el Pseudocrocidium carinatum, que le encanta crecer sobre las rocas. Entonces así es como se ven, llaman la atención, no pasan desapercibidos, y claramente ahí se pueden ver dos especies que están conviviendo. Sintrichia es un género de Potiacea, y es uno de los géneros más diversos que hay en Chile Central. Aquí podemos ver 5 especies diferentes. Esta es Sintrichia flagellaris, Sintrichia scabrinerpis, esta es Sintrichia breviseta, esta es Sintrichia pilosa y Sintrichia papilosa. Hay 25 especies. Es un género súper diverso, está en todo tipo de ambiente. Mientras más seco, mejor. A Sintrichia le encantan los lugares muy secos. De hecho, un bosque costero es muy raro. Por ejemplo, los bosques los bosques de Zapallar, en la Quebrada del Tigre, el Parque El Boldo, hay una especie de Sintrichia, pero en Cantillana, por ejemplo, hay como 15. Entonces, mientras más seco el lugar, más le gusta la Sintrichia. Y otro grupo, y de hecho el género más diverso en especies en Chile Central es el género Brium, que hay muchísimas especies, aquí les muestro 4, pero hay 31 especies. El género Brium es terriblemente difícil en su taxonomía, es como el senecio para los colegas vasculares, el senecio de los musgos. Es bastante complicado. Afortunadamente hay un colega norteamericano, John Spence, que está ayudando y me ha ayudado por harto tiempo con la identificación de las especies, entonces más o menos las tenemos un poquito mejor trabajadas, pero eso no es trabajo para una persona, sino que es un grupo que requiere un montón de investigación aún. Y una de las especies súper importantes que estaban en las listas de plantas con algún tipo de peligro de extinción es esta Rhodobrium chilense, que es de la misma familia de las Briáceas, y esta es una ilustración original que hicieron ahí la gente de Altos de Cantillana, que es una especie que se conocía solamente del tipo, recolectado en Renca por los padres franceses, por Maurice Berthaud y Félix Jafuel, en 1929, creo, en Renca. Y que se conocía solamente de esa colección, y la encontramos en Cantillana, la hemos encontrado 3 veces.
De hecho, una de las colecciones está fértil y eso es algo que tenemos que publicar porque no se conoce por el esporófito, la parte fértil de la especie no está descrita, la especie se describió sobre material estéril. Y es una planta súper bonita, interesante, escasa, un ícono de Chile Central y ojalá que podamos documentarla mejor y que Jiménez Romero y la gente allá de Cantillana la sigan protegiendo como lo están haciendo hasta ahora. Y bueno, las hepáticas foliosas son bastante poco diversas acá en Chile Central. La mayoría de las especies se encuentran en la zona más húmeda, digamos, o en los bosques relictos o en los bosques de allá de la zona de la costa de la séptima región, en los Ruiles, los Queules, la zona Cauquenes, y en las montañas, los bosques de media altura de montaña, como en el río Chihuahua también, en los lugares más húmedos, en las quebradas hay varias especies. Pero en general son muy pocas las especies de hepáticas foliosas que logren crecer en estos ambientes mediterráneos. Una de las pocas excepciones es esta Letocolea radicosa, que es la más abundante en todo tipo de ecosistemas súper secos, crecen cortes de camino hasta de tierra. Tenemos a Chilosifos muricatus también, que también está por todos lados en los bosques de Peumo, bosques de Belloto. Es fácil de reconocer porque no se alcanza a ver aquí, pero con una lupa de mano se ve inmediatamente que es como peludita. Aquí el género Frulania. Las frulanias son hepáticas foliosas epífitas que crecen sobre los troncos, sobre la corteza de los árboles, en algunas crecen sobre rocas también. Y aquí tenemos dos especies que son bien características, la Frulania subpiricalicina, que es una de las especies más comunes que hay en Chile Central. Y tenemos la Frulania reicheana, que esta es un endémico de los bosques relictos y recolectada por primera vez por Carlos Raige y descrita por Frances Stefani, como les comentaba en la diapositiva más anterior, parte de la historia de la briología de Chile y es una especie espectacular, muy linda. El tipo es de Fray Jorge, pero también está en los bosques de Zapallar y sería. Y en el bosque del Cerro Talinayro, el Calauquén también crece. Pero en cuanto a las hepáticas, estas son las reinas de Chile Central. Estas fotos, mira, algunas me las robé por ahí, pido disculpas a los autores, este creo que es de Eduardo Flores. Estas no son mías, estas fotos. Pero para ilustrar la gran diversidad de hepáticas talosas complejas, que son las hepáticas talosas complejas son como las cactáceas de la hepática. Son suculentas, casi todas son súper resistentes a la desecación. De hecho, uno de los grupos de briófitos más resistentes junto con las potiáceas son algunos grupos de estas hepáticas talosas complejas. Cuando se secan, se achurrascan y se ponen así como que se quiebran de seca, pero luego les cae un poquito de humedad y se ponen verdes de nuevo y se ponen a hacer fotosíntesis como si nada. Vemos varios géneros aquí, me faltan varios todavía. Casi toda la diversidad de hepáticas de la zona mediterránea de Chile, o una gran porción de la diversidad, corresponde a hepáticas talosas complejas. Y esto es un ejemplo, son las richas, que son estas que les decía que son como semi-efímeras. Yo personalmente nunca he visto una richa en verano, o quizá en un lugar muy protegido, en un lugar que se mantiene húmedo durante todo el año, pero claro, aquí en Chile Central cada año es más difícil que durante el verano quedan sectores húmedos. Pero eventualmente he visto colecciones del barrio de enero o febrero de richa, pero en general estas son las reinas del invierno. O sea, si ustedes salen ahora, si se pudiera salir, o si donde ustedes viven se puede, acá en algún lugar de Chile Central, si salen al campo van a ver estas cuestiones en el suelo y crecen en lugares súper perturbados, generalmente como en los parques nacionales. Si van a un parque nacional, en los estacionamientos del parque nacional está lleno de richas siempre. O sea, le gusta esa tierra aprisionada, bien perturbada. De hecho, varias de estas especies son probablemente introducciones recientes a la flora. Entonces, pero son son bien bonitas y son parte de la diversidad que hay que documentar. Bueno, y aquí les muestro esta imagen casi para terminar aquí, y es como uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando recolectamos briófitos. Fíjense que esto es una recolección.
Ya, y esto es una recolección bastante pobre que hice. En general yo recolecto más material que esto. Pero por curiosidad recolecté un poquito aquí, unos musguitos que encontré en el cerro aquí al lado de mi casa. Y porque vi un musgo que es este, que se llama Brachymenium, y lo quería recolectar para verlo mejor en el microscopio, para guardar la colección y para que quedara ahí en el herbario. Y resulta que, miren, fíjense cómo es pura tierra esta cuestión. Pero si ustedes la ven de cerca del microscopio, en realidad encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 especies diferentes de briófitos en este pedazo de tierra. Entonces, esto es un problema que nos enfrentamos todo el día y eso es lo que hace que este trabajo sea tan lento. O sea, mira, aquí podemos ver una sintriquia, esto es sintriquia, esto es, ¿qué será? Lidimodon, no, pseudoprosidium esto. Esto es una fossombronia, esto es una funaria, esto es una cefalociela, esto es un archidium, el brachymenium, que era el que recolecté. Esto es un pleuridium, esto es un brium probablemente, y este es un didimodon. Entonces vemos que todas estas cosas crecen todas juntas en un pedazo de suelo, y eso es uno de los mayores, yo diría que desalentadores para los estudiantes, sobre todo, que se puedan estudiar este grupo, porque uno puede estar una semana completa mirando esa pura colección, si es que uno está empezando, por supuesto que ya los conozco, no me cuesta tanto, pero para alguien que está empezando a encontrarse con 10 especies en un escupo de tierra es realmente frustrante. O puede ser alentador para alguien, ojalá. Pero en general, en mi experiencia, ha sido más frustración que goce. Y bueno, para terminar, esto es lo que tenemos como hasta ahora, la diversidad de briófitos que hemos encontrado hasta ahora, vamos alrededor de los 520 taxones. Taxones se incluyen especies, subespecies, variedades. 8 octocerotes, 137 hepáticas y 375 especies de musgos. En cuanto a los musgos, miren, es interesante este dato acá, que está en la diversidad gamma, que se llama, que son las diversidades regionales. Acá tenemos en toda la región de Chile Central, entre la cuarta y la séptima región, 375 especies de musgos solamente. Imagínense que en todo Aysén, que tiene 108.000 kilómetros cuadrados, hay 390. Y en Chile Central, que es una superficie similar, hay 375. Entonces, para que vean que si bien van a haber mucho más especies de hepática en Aysén, eso es cierto, pero en cuanto a los musgos no son tan diferentes los números. Y si comparamos Magallanes, que es una superficie aún más grande y que es la más explorada por excelencia, cada biólogo que ha venido a Chile ha ido a Magallanes. O sea, todo el mundo ha ido a Magallanes a recolectar briófitos, es como lo que más se conoce y lo que más se sabe. Hay 447 especies de musgos en Magallanes. Y que también es más o menos comparable a estas cifras que tenemos en Chile Central. Entonces eso se los dejo ahí como para que vean que a pesar de que se ve todo seco y que uno va a un bosque de pehumo, por ejemplo, y por suerte ve un musgo por ahí, pero hay una diversidad escondida que es realmente notable. Y bueno, estamos trabajando en lo que es ojalá antes de que me muera, hacer una flora de los briófitos de Chile. Vemos aquí que colegas en distintos países del neotrópico ya hay una flora de musgos de México, de Cuba, de América Central, de las Antillas, de Guyana Francesa, de Jamaica, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Brasil, de Juan Fernández, de Tierra del Fuego, de todos lados, de la Antártica incluso, y lo único que tenemos de Chile Central vendrían siendo estos dos especies como de guía. O sea, ni siquiera guía, sino que en el libro de la flora, en la reedición del libro de Yojo, de las plantas de Zapallar, de Yojo, perdón, de la Carolina Villagrán, hay un capítulo sobre las hepáticas de estos bosques, que es buenísimo, muy interesante, hecho por la doctora Gabriela Hassel. Y está esta guía hecha por Jimena Romero, con Jorge Cubertino, Juliana Furchi y Iris Pereira sobre las criptógamas de Cantillana, pero a modo de guía así como de turismo, digamos. Entonces estamos al debe con una flora, una obra que permita identificar los briófitos para después poder usar esos datos para cualquier otra cosa. Pero no sabemos ni lo que hay, entonces eso es lo que hay que hacer. Y bueno, para terminar, agradecer a todos los colegas este trabajo, si bien estoy más o menos solo. Hay un montón de gente que es la gente que ayuda a que esto se realice y al final uno trabaja solitario, pero un trabajo en equipo. Agradezco muchísimo a Jimena Romero,
a David Santos por su ayuda en Cantillana y Achigüeno respectivamente, Nico García, Nico Lavandero, Reinaldo Vargas, Atala y Alicia Marticorena, que siempre están ahí para apoyar en los momentos de frustración, siempre están ahí con una sonrisa. El Pedro Drapela también, mi aprendiz, el Padawan. Ojalá que persevere y que las frustraciones no lo hagan abandonar. Y bueno, hay un montón de otras personas que han ayudado en este trabajo a lo largo de los años. Bueno, eso. Súper, muchas gracias, Juan, por este interesante y muy lindo recorrido sobre los briófitos de Chile Central. Ahora vamos a partir con la sección de preguntas, recordarle a la gente que las vamos a ir diciendo, bueno, en orden de llegada, pero que de todas maneras pueden seguir haciendo preguntas en la sección de comentarios. La primera pregunta de Christian Wilson, gracias, muy interesante. Me llama la atención que generalmente en Chile se hacía la recolección, pero en el extranjero se hacía el análisis. Recolectores como Porter, Majo, etcétera, no hacían análisis. ¿Hoy en día se hace lo mismo o se hace análisis local? Sí, pues toda la razón. Antiguamente y hasta el día de hoy siguen viniendo extranjeros y bien, o sea, necesitamos gente que trabaje y lamentablemente hay muy poca gente acá en Chile que está trabajando con estos grupos. Pero sí, Porter, no, Porter era un recolector de briófitos. Él le enviaba sus plantas a Teriot y Teriot siempre las recibía de buena gana. A pesar de que el herbario de Teriot siempre estuvo ahí al borde de los bombardeos en Le Havre, las plantas se salvaron y quedaron ahí, pues, hasta ahora las compró el Museo de París, entonces están ahí. Manuel Mahú sí publicó algunas cosas sobre briófitos, pero también Mahú colaboraba con un montón de colegas en el extranjero, pero básicamente eso se da porque los herbarios acá la verdad no están muy interesados ni en las colecciones de plantas vasculares, menos en las colecciones de briófitos. Lamento decirlo, colegas, pero de verdad, y no es culpa de nosotros los botánicos, sino que es culpa de políticas públicas donde en realidad a nadie le importan los herbarios. Entonces, en el extranjero se ve que hay un amor por las colecciones que aquí es absolutamente inexistente. Entonces, en ese sentido, claro, al final uno a veces prefiere mandar las plantas para afuera que dejarlas acá, la verdad, porque aquí nunca se sabe, pues después van a construir un mall arriba del herbario y las colecciones las van a tirar a la basura, qué sé yo. Entonces en el extranjero uno se asegura de eso. Entonces por eso yo creo que también aquí como que no ha habido muchas ganas de hacer nada, y por eso yo creo que es porque los extranjeros siempre vienen para acá y hacen las cosas por nosotros, supongo. Superbotánica Central pregunta, ¿cuántas personas trabajan en Chile actualmente con briófitos? Perdón. Bueno, hay hartas personas. En los últimos años había un aumento súper con la gente trabajando con briófitos. Quizás no en taxonomía, pero está Carolina León, que trabaja con las turberas. Tiene un proyecto ahora ahí en la Reserva Nacional Río Los Cipreses, un proyecto súper lindo con un sendero de interpretación para personas discapacitadas, para que vayan con pasarelas, para que puedan ver los briófitos, gente que no puede caminar. Entonces súper interesante, súper bacán lo que está haciendo ella. Estudiantes que tangencialmente trabajan conmigo, está el Nico Venegas, que trabaja con fijación de nitrógeno en entocerote. Está Javier Jauregui, que está ahora en Berkeley, en California, trabajando con diversidad filogenética. Bueno, está Jorge Cubertino, está el Víctor Ardiles, que es el curador del Museo de Historia Natural. No, hay bastante gente, un montón. Comparado con cuando yo empecé, que no había prácticamente nadie, ahora ya
bueno, está Pedro de la Pela, el estudiante que está trabajando conmigo, que en unos pocos años ya, la verdad es que ha avanzado un montón y sabe bastante sobre botánica central. Tú lo conoces, Pedro. Súper. Benito Rosente pregunta, gracias Juan por tu charla. Con respecto a los gradientes de diversidad, ¿las briófitas responden más a la latitud, la precipitación o índice de aridez? Eh, yo creo que también es como lo que se sabe de otros lados en realidad, porque aquí no hay mucho estudio, pero la precipitación yo creo que es el factor más limitante. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven como les mostraba ahí, con los valores de diversidad alfa, que es la diversidad local de un sector, si comparamos los lugares del Chile central, por ejemplo, el Parque Nacional La Campana, con cualquier lugar del sur, por ejemplo, el Parque Nacional Torres del Paine, vamos a ver que los números no son tan diferentes. Pero lo que sí hay en el sur, que no hay acá en Chile, es un gradiente de precipitaciones súper marcado, donde tenemos sectores ultra lluviosos en el oeste y llegando a lugares casi desérticos en el este. Y eso hace que haya una súper diversidad de distintos ensambles de especies de briófitos. Y eso está determinado por las precipitaciones, básicamente. Entonces, claro, a más precipitación, va a haber más diversidad, pero la diversidad además cambia mucho. O sea, las mismas especies que viven en lugares secos no viven en lugares húmedos. Pero claramente que hay un aumento de la diversidad drástico cuando estamos en lugares más húmedos. Superviviana Echen pregunta, ¿hay claves en PDF para determinar briófitos? Hay un montón de material en inglés y de flora de otros lados. Claves en PDF. Yo tengo un montón, si es que les interesa le puedo mandar algunas claves, pero casi todo está en inglés, ese es el problema. Yo tengo una clave que hice, una clave provisional, que igual le falta, ahora ya hemos encontrado tantas cosas nuevas en Chile Central, pero tengo una clave que creo que es como para 150 géneros de Chile Central, tanto de mucos como de hepática, pero ya vamos como en 200 y tanto, entonces le faltan 50 géneros. Entonces, pero sí, igual, si a alguien le interesa, me puede escribir y le puedo enviar esa información. Superviviana Cenizo dice, buenas tardes, muy agradable la charla, felicitaciones. No soy brióloga, pero encontramos con una colega una especie de Richia y queremos llegar a la especie. ¿Me podría recomendar una clave para poder clasificarla? Soy de Argentina. Sí, de hecho, una colega, una compatriota de esta persona, la señora Gabriela Hassel, tiene un súper trabajo, a ver, se lo voy a mostrar por acá. Este librito del Oppertal y Joana de Tucumán de 1962, estudio de los antecelotales y marcantiales de la Argentina. Aquí sale una clave, ilustraciones, descripciones de todas las especies de richa que ocurren tanto más que nada en Argentina y tangencialmente en Chile. Esta es la Biblia que usted necesita para identificar sus richas. Lo tengo en PDF por si acaso, si es que le interesa se lo puedo enviar. Súper. Botánica Central pregunta, si uno se anima para recolectar briófitas, ¿a quién se las puede donar? A mí. Directamente, va a tener que dejar tu contacto. No, miren, el Nico García, en el herbario de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, están súper interesados en recibir todo tipo de colecciones, tanto de plantas vasculares como de briófitos, y ellos estarían agradecidísimos de que les pudieran enviar las colecciones a ellos. El Nico está trabajando, está remodelando el herbario espectacularmente, está utilizando estándares internacionales para la curación y para la conservación de las plantas, y ese es el lugar ideal para enviar las colecciones de briófitos, yo creo. Y también en Concepción, pero en Concepción estamos un poquito saturados con la cantidad de plantas
Aparte que este último año he estado, ahora está recién instaurada la cuarentena en Concepción, entonces yo no sé qué va a pasar en ese lugar. Super Benjamín Mancilla pregunta, al igual como ocurrió con los hongos últimamente, ¿has pensado en crear alguna asociación enfocada a las briófitas o quizás publicar guías de identificación y cosas por el estilo? Eh, sí, es que, mira, la verdad es que son dos trabajos que son súper diferentes y hay que tener habilidad para los dos. Por ejemplo, lo que ha hecho Juliana con los hongos es realmente espectacular, pero ella tiene dedos para el piano para poder hacer eso. Yo la verdad que no tengo las capacidades sociales que tiene ella, entonces para poder hacer algo así hay que tener esa capacidad. Yo no la tengo, entonces yo me puedo dedicar a lo único que sé hacer bien, que es la taxonomía, pero por ahí vamos construyendo. La cosa también es como juntar fuerza entre taxónomos, entre aficionados, entre gente con habilidades políticas. Yo personalmente no las tengo, entonces no puedo hacer eso. Pero sí, sería ideal que se hiciera. Claudia me pregunta, ¿hay algún material que puedas recomendar en el que se describan metodologías de inventario? Metodologías de inventario como para hacer líneas base. No sé, me imagino. O tal vez recolección. Eh, Chuta, es que depende de cuál sea el tipo de información que se quiere obtener. Si es solamente un inventario de lo que hay en un lugar, es ir a caminar y recolectar todo lo que uno ve diferente, pero para eso tendrás que entrenar el ojo para poder ver las diferentes especies. No es tan sencillo. Claro. Nicolás Lavandero pregunta, una pregunta quizás ridícula, pero ¿existen ensayos de conservación ex situ de musgos? ¿Crees que puedan ser viables tener viveros de estas especies? Lo digo pensando en los musgos con hábitat reducido y frágiles como Fray Jorge y los bosques y quebradas con influencia de niebla. O en el peor de los casos fomentar su uso comercial en terrarios o invernaderos. Eh, algunos lugares en el mundo donde se mantienen los musgos, pero vivos, no creo. O sea, aparte que bueno, muchos musgos tienen esta capacidad de revivir. Entonces, incluso musgos que están secos en sobre el herbario vuelven a la vida en algunos casos después de que uno los rehumedece. Eh, Creo que a donde tienen bastante experiencia con eso, pero que no he podido encontrar información escrita, es en Leiden, en Holanda, donde están haciendo como una especie como tienen como un frigorífico de conservación de especies de briófitos, pero la verdad es que no es súper difícil cultivar los musgos, mantenerlos sin que crezcan saludables, es muy complicado, mucho más que las plantas. Si bien se puede hacer, pero con algunas especies, y generalmente las especies que logran tolerar las condiciones de cultivo son las malezas que encontramos en las calles, en las ciudades, esas son las que pueden soportarlo, pero una especie nativa amenazada, así que solamente crece en un bosque relicto, tenerlo en un vivero, sí, me parece ciencia ficción. Eh, bueno, bueno, esta fue la última pregunta, pero igual hay varios comentarios de gente, bueno, que pidieron los PDF o las claves o material de dónde te pueden contactar, Juan. Ya. Eh, Aquí en Facebook, yo soy Musgo JL. Ya. Bueno, busquen en Facebook a Musgo2JL para hacer su Sí, contacto. Y bueno, dado que no hay más preguntas, nada, pues agradecerte nuevamente, Juan, por tu disposición de participar de este ciclo de charlas, muy interesante la charla. Y también agradecer a toda la gente que nos acompañó en vivo e hizo sus comentarios. Así que, bueno, que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima charla de Propaganativas. ya. Chao. Chao.